acercándose, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Eres bueno, siempre eres bueno, Dios, siempre eres fiel. Y hoy, Dios, confiamos en tu misericordia y hoy, Señor, nos acercamos a ti, Padre Santo, para pedir, Dios, de tu palabra, para pedir, Señor, de tu dirección, para pedir, Señor, que seas tú exaltado en nuestras vidas. Señor, queremos escuchar tu voz. Así como el pueblo de Israel, Señor, te escuchó en medio del desierto, Padre. Queremos hoy, Señor, escuchar tu voz en medio, Señor, de nuestro corazón, en medio de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás vivo y sabemos que hablas. Y sabemos, Señor, que quieres, Dios, un cambio en nuestras vidas, en nuestro corazón, y quieres dirigir nuestros pasos. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado platicando acerca de este famoso censo, ¿ok? Ya vimos que de los censados de las 11 tribus fueron 603,550 hombres mayores de 20 años que eran aptos para la guerra. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado viendo en todo el capítulo 1. Y aún no acaba el capítulo 1. Entonces el contexto sigue siendo el mismo. Hay un censo previo. Hay un conteo previo de las personas. Y lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? ¿Por qué Dios dijo que hicieran un censo? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés o a Aarón, te encargo un censo? Y hemos estado platicando de esto constantemente. Organización, dirección, instrucción y propósito para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Entonces, Dios le dijo a Moisés que contara precisamente los hombres de Israel aptos para la guerra con el fin de plantear una organización social directa para el pueblo de Dios. Y en esto que acabamos de leer, versículo 47 al versículo 54, vemos una parte no extraña o no fuera del contexto, sino más bien dentro del contexto. Y habla acerca de una tribu en especial, de la tribu de Leví. ¿Ok? Y es precisamente de ellos de los que vamos a hablar más adelante también, en los siguientes capítulos de los levitas, ¿ok? Si alguna vez has escuchado esta palabra, levitas, viene de los de la tribu de Leví, los levitas. Estos levitas eran los encargados de transportar el templo, eran los encargados de armar, desarmar, de cuidar, de limpiar, de arreglar, de todo eso, eran los encargados de esto. Más adelante vamos a ver su interacción precisamente con el pueblo de Israel. Pero entonces aquí vemos que Dios dice, ¿sabes qué? Vas a contarlos a todos, menos a la tribu de Leví. A estos déjamelos aparte. Y entonces a los que dejaron aparte, a los levitas, y tú sabes que la palabra santo, santificado, significa apartado, significa consagrado. Estos son para mí, estos no los cuentes, estos me los apartas. Aunque más adelante también hacen un conteo de ellos, pero no para la guerra, sino más bien para tener una relación de cuántos eran. Porque había un servicio constante que tenían que estar haciendo. Y nos damos una idea a través de esto. Ahora, fíjate bien. ¿Cuál es el libro que le antecede a Números? ¿Cómo se llama? Levítico. Estuvimos estudiando Levítico por mucho tiempo también. ¿Y Levítico de dónde toma su nombre? Levítico toma su nombre de la tribu de Leví. Es decir, Levítico significa lo concerniente a los de la tribu de Leví, a los levitas. Esto es importante, método inductivo, observación. Es importante porque todo un libro entero está antes de empezar a contar las personas para la guerra. Es sumamente importante como un libro que habla de una tribu, y si tú recuerdas, y vamos a recordar un poquito acerca de esto, cómo es que el libro de Levítico nos habla acerca de la gente acercándose a Dios. O sea, más allá o más importante de una organización militar o de un entrenamiento militar, lo que Dios buscaba en el pueblo de Israel era que fueran una comunidad espiritual. Entonces, al recordar que Israel, antes de ser un ejército, era esa comunidad espiritual, se subraya
que el potencial de la nación entera se da a raíz de que el pueblo fue redimido de la esclavitud por Dios mismo y de que ahora era propiedad de Dios, y como propiedad de Dios establecería una relación especial con ellos. Entonces, antes de ser un ejército, vemos números y vemos todos los que fueron contados de la guerra fueron 603.550. Antes de que Israel figurara en ser un ejército, Dios ya le había dicho: yo quiero que seas una comunidad espiritual. Todo el libro de Levítico. Y te vas a acercar de esta manera a la presencia de Dios. Y vas a hacer esto. Y vas a cumplir estas festividades. Y vas a cumplir estos mandamientos. Y lo vas a hacer de esta manera. Y lo vas a hacer de esta otra manera. Y van a ser una nación diferente a las demás naciones a donde yo los voy a hacer entrar. Antes de ser un ejército, Dios buscaba espiritualidad. Dios buscaba ser una comunidad espiritual en el pueblo de Israel. Dios buscaba una transición, un cambio aquí adentro antes de hacerlo afuera. Entonces, estamos en ese contexto de un censo. Y ahora Dios le dice: ¿sabes qué? A todos los de la tribu de Leví, a esos no me los cuentes. A los levitas, esos déjamelos aparte, Moisés. Y Dios, establecería una relación especial con ellos, con el pueblo de Israel, pero con los levitas, con los de la tribu de Leví. En el libro de Números, el cual estamos estudiando, encontramos más de 80 referencias al hecho de que Jehová habló. Siempre, encontramos más de 80 cuando dice: y Jehová habló. Aquel numeroso pueblo, organizado militarmente, ahora esperaría por las órdenes del supremo comandante llamado Dios, Jehová. Sin embargo, lo haría a través de una tribu en especial, de un momento en especial y de un lugar y un tiempo en específico. Y es mencionado en estos versículos el tabernáculo. El tabernáculo en hebreo es mishdah, que significa morada, significa casa, significa habitar, significa hogar. Entonces Dios había establecido a través del Mishnah, a través del tabernáculo, su morada, su hogar, su casa en medio del pueblo de Israel. Vamos a ver a partir del capítulo 2 del libro de Números cómo es que Dios les dijo que se formaran y cómo deberían de marchar ahora como un ejército. Pero bueno, ya llegaremos hasta ese punto. Entonces, Dios establecería una forma muy especial de comunicarse con su pueblo, y era a través de la tribu de Leví. Y este es un dato muy interesante, porque la tribu de Leví fungiría como el mediador entre Dios y la tribu la nación de Israel, La tribu de Leví, sacerdotes, sumos sacerdotes, ellos trabajarían para ser un mediador entre Dios y los hombres, los del pueblo de Israel. Entonces era un trabajo muy importante, un trabajo con mucha responsabilidad, pero un trabajo muy especial, específico, interesantísimo, porque entonces a raíz de ese sacerdocio, a raíz de ese trabajo de los levitas, podemos entender ahora el trabajo de Jesús en nuestras vidas. Ahora, entonces, la tribu de Leví, ellos serían, y quiero subrayar y quiero poner entre comillas, ellos serían los encargados de ayudar a toda la nación de Israel en la relación con Dios y mantener una comunión con Dios. Ellos ayudarían, iba a ser su trabajo. Entonces, para recibir las instrucciones necesarias y comunicar las órdenes precisas para el ahora recién formado ejército, para comunicar todas las órdenes precisas, necesitaban un medio de comunicación, necesitaban alguien que los estuviera dirigiendo. Y más allá del número tan grande del ejército, como vimos la semana pasada, si un ejército tan grande como este no recibía instrucciones para cumplir sus objetivos o no las aceptaba esas instrucciones, era muy probable que muriera. Estaban en el desierto. Necesitaban instrucciones para seguir adelante, para dar un paso. Si alguna vez, tal vez has estado en el desierto o has sentido esa sensación del desierto, sabes que no se pueden gastar energías así como que nomás dando vueltas, ¿no?
voy a dar vueltas, ahora para acá, y ahora para allá, y ahora me voy a dar otra vez, y ahora a ver si pega de este lado. No, no se pueden gastar energías en medio del desierto porque no hay comida. No se puede desperdiciar energía así como que, ay, mira, ¿sabes qué? Dios nos dijo que nos fuéramos para allá. Bueno, y manda una nube en medio de un desierto. Lo que la gente busca es sombra. Y manda una nube. Vamos a ver eso más adelante. Y manda una nube y se van atrás de la presencia de Dios. Pero imagínate, si alguien se saliera de la presencia de Dios, si alguien corriera fuera de la presencia de Dios, en medio del desierto moriría seguramente. Entonces, en medio de una situación tan difícil, tan apremiante como un desierto, la gente necesitaba instrucciones claras y precisas. 2 pasos a la derecha, 3 pasos a la izquierda, 5 pasos para adelante y ahí te quedas. Necesitaban instrucciones precisas y exactas para dónde ir y qué hacer. Entonces, Dios los estaría guiando. Era un ejército y necesitaban una comunión con el supremo comandante, que es Dios. Era un ejército y necesitaban instrucciones como ejército. Y a través de la tribu de Leví, a través de los levitas, Dios enviaría esas instrucciones. Moisés, Aarón, ¿de dónde crees que son descendientes? De la tribu de Leví. Y ellos dos empezaron a guiar al pueblo. Y empezaron, uno como sumo sacerdote y otro como el enviado de Dios. Y empezaron a guiar a Dios. Pero también atrás de ellos estaba toda la familia de Leví. Estaban todos aquellos los cuales eran descendientes de Leví. Leví es uno de los 12 hijos de Jacob. Y entonces estaban esos descendientes y todos ellos se encargaban del tabernáculo. Ahora, el tabernáculo no era tan grande como para tanta gente. Pero sí era necesario que se turnaran. Hicieron turnos y unos se dedicaban a una cosa y otros se dedicaban a otra, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, retomo. Un ejército que no conoce las órdenes, un ejército o personas, un grupo de personas que no conoce su propósito, ni las órdenes, ni las instrucciones precisas, ¿qué es lo que le puede pasar aún en medio de un desierto? Morir. Ok. Isaías 5:13, búscalo. Isaías 5:13. 5:13. Isaías 5:13. ¿Lo tienes? Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo, ¿qué dice ahí? Conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Cuántos eran? Eran muchísimos, eran un titipuchal, el pueblo de Israel, una multitud. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Se secaron. La multitud se secó y su gloria pereció. Aunque pudieran haber sido muchísimos hombres, guerreros, un ejército grandioso, perecieron. ¿Por qué? Porque les faltó, ¿qué? Dice conocimiento. ¿Significa eso que no fueron a la escuela? ¿Que nomás alcanzaron el primero de primaria o el primer semestre de kinder? ¿Qué significa eso? De que les faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Ahora busca Oseas, está ahí adelantito de Isaías. Es el mismo pasaje, pero dice de una manera diferente. Oseas está pegadito a Joel. Daniel, y luego sigue Oseas. Oseas 4:1. ¿Lo tienes? Oseas 4:1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de la A, B y C, ni conocimiento de trigonometría, matemáticas y biología, ni conocimiento de qué, de Dios sobre la tierra.
Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contiendan ni reprendan a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y viene aquí el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y de su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, y le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Una de las cosas que usualmente pedimos, cuando te digo, pon una petición de oración ahí en el bote, o queremos orar por ti, una de las peticiones más usuales es por mis hijos. Pastor, quiero que ore por mis hijos. Quiero que ores por mis hijos, porque están lejos, porque están cerca, porque tienen problemas, porque tienen esto, porque su esposo, porque su esposa, porque mis nietos, porque no encuentran, porque esto, por esto y por aquello. Pero una de las cosas más recurrentes o peticiones más recurrentes es: ora por mis hijos. Ahora, fíjate bien. Si tú y yo quisiéramos que entonces Dios atendiera, piénsalo, nuestras oraciones en base a nuestros hijos o en relación a nuestros hijos, ¿qué debemos de hacer? Porque aquí dice, si tú me has desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y dice, y también me olvidaré de tus hijos. No lo sé, ponte a pensar. O sea, son varias cosas que nos ponen así como que, ay, sí será cierto o no. Híjole, y si hago esto o si hago aquello. Bueno, ya sabes, el pueblo pereció, el pueblo murió porque le faltó conocimiento. Ahora, aquí no estamos hablando de este pueblo cuando dice perjurar, mentir, matar. No estamos hablando de un pueblo que no conoce a Dios. No estamos hablando de aquellas naciones como los cananitas o como las naciones de Oriente o las naciones de acá, o sea, que no conocían de Dios. Aquí no se habla de un pueblo que no conoce a Dios. Está hablando en contra de Israel. Está hablando acerca de un pueblo que sí conocía supuestamente a Dios. De un pueblo que supuestamente debería de estar haciendo la voluntad de Dios. Y ese pueblo que supuestamente debería de estar haciendo la voluntad de Dios y conociendo a Dios, no lo conoció, ni obedeció, ni hizo lo que Dios quiso, porque le faltó conocimiento, porque desecharon a Dios, porque a Dios y a los profetas le dijeron: no nos hables de Dios, no queremos saber acerca del poderoso de Israel, háblanos cosas que nos gusten, háblanos cosas que nos agraden. Dame por mi lado, y entonces yo te pago todo lo que tú quieras, pero tú dame por mi lado. Profetízame bienes y no males, decía el pueblo de Israel. Y el pueblo no quería escuchar a Dios. Y así comienza el capítulo 4. Oíd palabra de Jehová. 80 referencias en Números acerca de que Jehová habló al pueblo de Israel. Y este libro de Oseas se escribió cientos de años más adelante de ese momento, del momento en Números. Y la gente, desde Números hasta Apocalipsis, no queremos escuchar la voz de Dios. Y nos incluimos ya nosotros. No queremos escuchar la voz de Dios. Preferimos, y déjame, me voy a meter en camisa de 12 varas. Preferimos escuchar la voz de un pastor. Preferimos escuchar la voz de un supuesto apóstol. Preferimos escuchar la voz de alguien famoso, pero no la voz de Dios. Y no fuimos llamados a eso. Tú no has sido llamado a escuchar mi voz como pastor. ¿Sabes qué? Mi voz no sirve para nada. Yo no tengo nada en mí que te pueda ayudar. Absolutamente nada. Soy totalmente deficiente. Pero sí conozco y sí sé de alguien que te puede ayudar. Y sí sé de alguien que puede guiar tus pasos. Y sí sé de alguien que tiene la solución a tu problema. Sí sé, pásale, se llama Jesús, vente.
Yo no puedo hacer nada, pero Él sí. Entonces, lo que yo pretendo, lo que pretendemos como iglesia o debemos de pretender es tener conocimiento de Dios. Tener conocimiento de Él, porque entonces, ¿de qué vale la multitud? ¿O de qué vale la gloria del pueblo de Israel? ¿O de qué vale tener una super iglesia tototota? Ahora que nos vamos a cambiar, entonces vamos a tener muchísimo terreno y muy padre. ¿Y qué sirve tener una super iglesia, mega iglesia, si nadie ahí en ese recinto conoce a Dios? Todos siguen al pastor, porque predica muy bonito, porque canta muy chido, porque habla muy padre, pero nadie conoce a Dios. Entonces, ponte a pensar en cosas como estas. Y no digo que todos, pero sí digo que los hay. Y sí digo que hay gente aún que lucra y manipula y hace y tuerce y se porta mal en este sentido. Y gente que tendrá que dar cuentas. Pero también el pueblo. O sea, decimos de repente nosotros los mexicanos, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿verdad? Decimos, es un dicho. Bueno, aquí tienen la culpa el indio y el compadre, y todos tienen la culpa. O sea, porque tanto unos no queremos orar, leer, buscar, sino que nos acomodamos y nos acoplamos a lo que alguien más ya nos dice. Pero lo que yo te digo es, abre tu Biblia, conoce quién es Dios, conoce si en realidad lo que yo estoy diciendo aquí es real. Conoce si en realidad lo que estamos hablando concuerda con la Biblia. Método inductivo. A ver, no, mira, esto como que no viene allí, esto como que no tiene un lugar. Mira, como que esto le falta poquito. No te dejes engañar, ni aún por mí. No te dejes engañar. No te dejes guiar por cuestiones humanas, por situaciones e ideas y filosofías huecas y vanas de seres humanos. Busca a Dios, escucha a Dios, oye a Dios y que sea la palabra de Dios la que guíe tu vida aún en medio de un desierto. ¿Y dónde podemos encontrar la palabra de Dios? ¿Dónde podemos escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios? Bueno, la tienes en tus manos, tan cerquita la tienes, allí está. Regresate a Números, versículo 47. Entonces, dicho esto, versículo 47, dijo Dios, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. No los contaron, ¿ok? Eran 603,550 hombres mayores de 20 años, pero no estaban los levitas. Y era también un buen puño, pero no estaban allí. La tribu de Leví no fue contada para el ejército, pero tendría una gran responsabilidad. Guiar al pueblo a través del desierto, a través de preservar, de cuidar, de armar, desarmar el tabernáculo y obedecer y hacer que se obedezcan los mandamientos de Dios. Fíjate, busca Levítico capítulo 10, versículo 10. Levítico 10:10. Levítico 10:10. ¿Lo encontraste? Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esta tarea de mostrar lo santo, lo impuro, lo profano, lo vil, lo limpio, para enseñar los estatutos, para discipular. Yo te dije en alguna ocasión, la palabra de Dios no habla acerca de que, fueron tantos cristianos, sino habla acerca de, fueron tantos discípulos. La palabra de Dios enfatiza, hace énfasis, no en cuántos cristianos habemos, sino más bien en cuántos discípulos somos. Y hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. Grandiosa, grandototota diferencia. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser simpatizante cristiano? Pues toda esa es la moda ahorita. ¿O quieres ser un discípulo del amado, de Jesús? Y entonces dice, le mandó a Aarón y a sus hijos, a la tribu de Leví, les dijo, ustedes van a enseñar a los hijos de Israel los estatutos que Dios les ha dicho. Ustedes van a enseñarles cómo discernir. Ustedes les van a decir qué está bien y qué está mal, pero no en base a lo que ustedes piensen, no en base a lo que se les antoje, sino más bien dice, en base a lo que se ha dicho por medio de Moisés, la ley mosaica. Y encontramos en todo el libro de Levítico una y otra vez lo que Dios había dicho.
Entonces, la tribu de Leví no fue contada para el ejercicio de la milicia, no fue contada para ser un ejército, sino más bien para ser la guía del pueblo de Israel a través del desierto. Ahora, ¿te acuerdas, por ejemplo? Hace ya mucho, los jóvenes tal vez no se acuerdan, pero los que somos un poquito más jóvenes, ¿te acuerdas que había radios, no? Y esos radios tenías que sintonizar. Y tenías que sintonizar para encontrar la señal precisa, la señal exacta. O la ruedita esa que tenía, por ejemplo, las televisiones antes, ¿no? Así de párate a cambiarle, no, párate tú, yo fui. A veces los chavos no entienden eso, así de, no, hacemos un chinchampú, los chavos, los papás, párate a cambiarle, chinchampú, a ver quién se para a cambiarle, ¿no? Ya, si te paras, te tocó, órale. Ya ibas, dale otra vuelta. A lo mejor dices, ¿eso qué es, no? Pero, ¿se acuerdas? ¿Alguien se acuerda de eso? Y entonces, había una ruedita así, en donde le cambiabas, en donde le hacías así, y entonces se veía mejor o se veía peor la señal. Como el tracking, para que entonces encontrara la señal. O por ejemplo, le ponías ya su antena súper cara de un gancho de tu mamá y ya se veía mejor. Y ahí quédate ahí para el fútbol, ¿no? Cosas así. Ahorita ya, si hay cable, pues ya ves la tele, y si no, pues no, pero así era antes. Ahora imagínate, ¿qué le hacías tú a una tele o a un radio que nomás no agarraba señal? Pues nomás te servía de adorno, lo tirabas, o sea, no agarra señal. Y ya le puse quién sabe cuántos ganchos y nomás no agarra señal. O sea, ¿para qué me sirvió un radio que nomás haga interferencia? ¿Para qué me sirve? Para nada, entonces lo desechabas. Ahora, escúchame, la tribu de Leví era más o menos como ese radio. Y la tribu de Leví tenía que estar en sintonía con Dios. Tenía que buscar a Dios, tenía que ir a pedir dirección de Dios. Y regresaba Moisés y regresaba Aarón, sumo sacerdote, y decían, Dios ha dicho esto, Dios ha dicho aquello. Y entonces ellos también llevaban esa sintonía, esa voluntad a todos los demás sacerdotes y a todos los demás bola de levitas. Y entonces decían, tenemos que ir allá, tenemos que ir para allá. Y entonces, si ellos no tenían una buena sintonía con Dios, entonces el pueblo de Israel corría peligro. Y entonces necesitaba el pueblo, la tribu de Leví, necesitaban ellos empezar a pensar o darse cuenta en la gran responsabilidad de guiar al pueblo. Era una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad se les fue olvidando poco a poco, hasta llevar al pueblo a que hubiera un nulo conocimiento de Dios. Y entonces el pueblo de Israel iba y consultaba al sacerdote, y el sacerdote decía, pues no se hable como tú quieras, que al cabo también Dios está contigo, ¿no? Dios contigo. Y Dios, bendígame, pues te bendigo, ya échale tu diezmo, ¿no? Algo que creo que no pasa ahorita, ¿verdad? Déjame orar por ti, pero échale el diezmo, ¿no? Entonces, la tribu de Leví empezó a olvidarse también de eso, pero eso lo veremos más adelante también. Empezó a olvidarse, pero tener una gran responsabilidad, estar en sintonía con Dios para guiar al pueblo de Dios hacia donde Dios quería que fueran. Bueno, Números, otra vez, capítulo 1, ahora versículo 48 al 51. No fueron contados porque habló Jehová a Moisés diciendo, 49, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Bueno, tenían una gran responsabilidad, la responsabilidad de estar en sintonía con la voluntad de Dios, pero también necesitaban armar, desarmar, preservar, cuidar el tabernáculo. Ahora, mira, usualmente como seres humanos,
siempre podemos medir la fuerza y la capacidad humanas, ¿verdad? La podemos medir. Y entonces alguien hace una competencia a ver quién es el hombre más fuerte, ¿no? O alguien hace una competencia a ver quién es el hombre más rápido, o a ver quién es el que brinca más. Y año con año, o vez con vez, ese récord se trata de romper. Ahora el más rápido es más rápido que el más rápido. Ahora el más fuerte es más fuerte. Ahora el que brincaba alto, ahora brinca más alto. Y se hacen competencias. Bueno, entre ellas las Olimpiadas y otras competencias también alrededor. Entonces, usualmente podemos medir la fuerza y la capacidad humanas. Este es el más fuerte. Y le dan su reconocimiento. Soy el hombre más fuerte. Soy el hombre más rápido. Le dan su medalla. Soy el hombre que brinca más. Soy el hombre que corre más. Soy el hombre que... Y así. Entonces, medimos lo que vemos. Medir la fuerza y la capacidad humanas lo podemos hacer. Pero, ¿cómo medimos lo que no podemos ver? O sea, yo ¿cómo puedo medir cuánto sabes en tu cabeza? No puedo. No puedo medir eso, así como tú sabes más que el otro, o tú sabes, no se puede. No puedo medir la espiritualidad, o tú eres más espiritual, pero por sus frutos sí le conoceréis. No se puede medir, pero sí saber en realidad qué hay adentro de la persona. ¿Cómo podemos medir lo que no podemos ver? Ahora, ¿cómo podemos confiar en aquello que no podemos ver? Bueno, de aquí se deslinda el concepto de fe. ¿Cómo puedes tú confiar en algo que no ves? ¿Cómo puedes tú confiar en algo que quisieras ver, pero no puedes? ¿Cómo lo puedes hacer? Entre esto encontramos a Dios. A Dios no lo podemos ver. Y dice la palabra, no hay ningún hombre que se pueda presentar delante de la presencia de Dios que quede en pie, que quede vivo. No podemos, dice, no hay nadie que haya visto a Dios. Ahora, si no lo hemos visto, si no lo podemos medir, si no podemos ver eso de Dios, entonces, ¿cómo podemos confiar en eso? ¿Cómo podemos ir y decir, ayúdame? ¿Cómo podemos saber que existe? Si algo que no vemos, ¿cómo podemos saber que existe? O sea, yo te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de Jesús, te estoy hablando del Espíritu Santo, te estoy hablando de esto. ¿Cómo sabes tú que es real? ¿Cómo sabes tú que en realidad podemos ir a Él y pedirle a Él? Porque crecimos y nos acostumbramos a ver. No estamos dispuestos a no ver y tampoco estamos dispuestos a escuchar. Sin embargo, de esto se trata el reino de Dios. Se trata de confiar en lo que no vemos y se trata de escuchar a Dios. Somos guiados espiritualmente por la voz de Dios. ¿Y dónde encontramos la voz de Dios? Aquí la tienes en tus manos, la voz de Dios. Por eso es importante, sumamente importante, predicar Biblia, hablar de Biblia. Yo te puedo decir muchos chistes, yo te puedo hablar de historias, te puedo hablar de quién sabe cuántas cosas, o de la película que más me gustó. Pero si no te hablo de Biblia, entonces estamos teniendo un gran error, porque no estamos escuchando la voz de Dios. Si tú puedes leer muchos libros cristianos, está bien, está padre. Tengo muchos libros cristianos también, muchos de ellos no los he leído. Porque necesitamos esto, porque necesitamos buscar la voluntad y la voz de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo creemos en algo que no vemos? Usualmente, y al menos en nuestra cultura popular, la religión popular en México se basa precisamente en ver. Entonces, a Dios lo tenemos, o lo tienen más bien, en algo que yo puedo ver. Lo pongo aquí porque lo puedo ver. Y entonces si lo veo, sé que existe. Y entonces, fulanito de tal lo tengo allí en una imagen, y entonces sé que existe. ¿Por qué? Pues porque está en una imagen, ya lo estoy viendo. Bueno, ¿y quién te dice, quién te asegura que existió? ¿Y quién te asegura que hizo lo que te dicen que hizo? A lo mejor nada más están dando a tole con el dedo. ¿Quién te lo asegura? No, es que sí es cierto. ¿Por qué? Porque ahí lo veo. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Porque a final de cuentas, todos los seres humanos, todos hemos pecado. Lo dice la palabra, yo no.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tanta gente que según se supone fue perfecta y entonces está allí en las casas porque fue perfecta, entonces alguien es un mentiroso y no es Dios. Crecimos y nos acostumbramos a ver y no estamos dispuestos a no ver y mucho menos estamos dispuestos a escuchar. Escucha lo que te estoy diciendo. Escucha la guía de Dios, escucha la instrucción de Dios y mucho menos tampoco que seamos guiados espiritualmente. Tal vez nos ponen huellitas. ¿Has entrado a esas oficinas, por ejemplo, o empresas que ponen huellas para decir, mira, por aquí te vas y luego te vas por este lado? O líneas, ¿no? Mira, para acá es la oficina fulana de tal, para acá es otra cosa. Y entonces vas por la línea, por las huellitas, y entonces sigues una línea, sigues un modo de accionar. Pero ¿cómo podemos tomar pasos en nuestro espíritu si no lo ves? ¿Tú puedes ver tu espíritu? No, yo no lo veo. Yo no veo el mío. Veo mi cuerpo, pero no veo mi espíritu. Veo las consecuencias de mi alma, las decisiones, los sentimientos, pero no veo mi espíritu y tampoco veo mi alma. Pero ¿cómo alimentar algo que no ves? Bueno, bienvenido al reino de Dios. Bienvenido a ver las cosas a los ojos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nos desarraiguemos del mundo y empecemos a confiar en Él. Él existe y tú estás aquí porque sabes y estás convencido de que Él existe y estás aquí porque sabes que hay palabra de Dios también. Entonces estás convencido de eso, pero no porque yo te haya convencido o no porque yo te haya pagado para que vinieras aquí, porque eso es lo que dicen, ¿no? Es que ahí les pagan, es que ahí les dan. No, más bien estamos convencidos de algo que no vemos por causa de que alguien lo dijo. Sí, pero es Dios. Sí, pero lo ha cumplido una y otra vez. Y lo ha cumplido en ti. Y tal vez en algún momento alguien te va a decir, a ver, dime dónde está Dios. A ver, dime. Y te van a decir, ahí está mi Dios, mira, ahí está. Ahí lo tengo. ¿Dónde está el tuyo? Aquí está mi corazón. No, dime dónde está. Acostumbrados a ver. Lo van a ver en tu vida, lo van a ver en tu corazón, lo van a ver en tus decisiones. Aquí está. Aquí está, y entonces tenemos que demostrar quién es Él. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No estamos acostumbrados a escuchar. Aunque tengamos dos orejas, no estamos acostumbrados a escuchar. Estamos más bien acostumbrados a hablar, a decir. Estamos más bien acostumbrados a dar nuestra opinión, a dar nuestra expertise, a decir, es que yo sé más en eso que tú, y entonces mira, así se hacen las cosas, ¿no? Estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar, y aún con Dios estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar. ¿Cuántas veces, escucha, a lo mejor lo vas a escuchar medio raro, pero cuántas veces en tus tiempos de oración, las veces que has orado, porque ¿verdad que oras? ¿Verdad que sí oras? No me dejen solo. Okay. En tus tiempos de oración, cuenta cuánto tiempo hablas tú. Y no está mal, no está mal. El pedirle a Dios no está mal. Pero cuenta cuánto tiempo hablas tú. Y cuenta cuánto tiempo te quedas en silencio a escuchar la voz de Dios. Estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar. Pastor, pero es que ya me quedé escuchándolo otra vez. 1 hora me quedé así en silencio. Y no escuché nada de la voz de Dios. Yo le decía, Señor, ¿tú qué opinas? Y Él no me decía nada. Señor, ¿tú qué crees? Usted me ha dicho, pastor, que le pida opinión a Dios. Así lo he hecho. Sí, Señor, así como dijo el pastor, ¿tú qué opinas? Dame tu opinión acerca de esto. Dime qué solución debo de tomar. Y me quedé callado y no me contestó. Bueno, ¿abriste tu Biblia? No. Pues por eso. Si quieres escuchar la voz de Dios, combina tu oración con lectura. Y aquí es donde Dios te va a hablar.
Pero también he escuchado así físicamente que Dios habla. En tu corazón, en tu mente y en tu vida. Pero tienes que confiar en eso, tienes que buscarlo. Fíjate lo que pasó con las personas que no escucharon a Dios. Josué capítulo 5, versículo 6. Ahí sigue de Deuteronomio. Josué 5, 6. Josué 5, 6. ¿Lo tienes? Josué 5, 6. Ahí está, que sigue. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Cuántos hombres de guerra salieron de Egipto? 603,550. Fueron consumidos. ¿Por qué? ¿Por qué fueron consumidos? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Porque no escucharon. El conocimiento de Dios se basa en escuchar. Y por eso como hijos de Dios, como seres humanos, como iglesia, muchas veces seguimos cautivos. Hablamos de la cautividad y de la esclavitud de los 8 días, porque no escuchamos, porque no nos gusta escuchar, porque no buscamos la voz de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque en el desierto, lo más importante es escuchar la voz de Dios, no salir del desierto. Fíjate, muchas veces, si tienes un desierto, le vas a pedir a Dios salir de ese desierto. Si estás enfermo, le vas a pedir a Dios que sáname. Si tienes una necesidad económica, le vas a pedir a Dios que dame. Si tienes una necesidad de algún problema, le vas a pedir a Dios solucióname. Si tienes hambre un día y no tienes para comer, le vas a decir a Dios aliméntame. ¿Cierto o falso? Pero ¿cuándo te has puesto a pensar que en vez de decirle a Dios, quítame de este desierto, lo más importante es, en este desierto, déjame escucharte? Porque la instrucción, lo que tú le pides a Dios, Señor, sáname, límpiame, ámame, dame, aliméntame, protégeme, cuídame, eso es lo que tú piensas que es lo mejor para ti. Pero ¿qué tal si en algún momento le dices, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? Y Dios te dice, quiero que estés enfermo. ¡Oh! Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero que tengas escasez. ¡Oh! ¿Qué tal que esa es la voluntad de Dios? Y no está tan loco ni descabellado. Si te vas a salir de Deuteronomio, el pueblo le reclamó a Dios. Señor, ¿por qué nos trajiste al desierto? Por cierto, yo los traje aquí. Sí, porque fue mi voluntad. Para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, para probarte y para afligirte. No nada más te traje a dar la vuelta al desierto, sino que te traje para probarte y para afligirte. Entonces, si en la siguiente ocasión que pases por un desierto, más allá de decirle, Señor, sácame de este desierto, ¿por qué no le preguntas, Señor, ¿qué quieres en este desierto? Háblame. Porque lo he dicho otras veces. Los desiertos, gracias a Dios por los desiertos, porque en los desiertos, al menos en mi vida, es cuando más he escuchado la voz de Dios. Porque me lleva a orar, porque me impulsa, porque me obliga a orar. O sea, quebranta mis fuerzas, quebranta todos mis recursos. Y Dios agota todas mis facultades y entonces digo, ya no puedo. Muy rápido te quiero contar algo. Ahora que estaba enfermo de coronavirus o de COVID, me dieron un montonal de pastillas, así con la mano. Un montonal de pastillas, hasta el pelo se me cayó. Un montonal de pastillas. Y no me sentía bien. Pasó mucho tiempo y no me sentía bien, con un montonal de pastillas. Hasta un día. Y ese día ya no aguanté. Yo trataba de aguantar los dolores, los síntomas. Traté de aguantar hasta donde ya no pude. Y el día que ya no pude, dije, ya estuvo. Ya aguanté demasiado, ya me engañé a mí mismo demasiado.
Y allí donde estaba en mi cama, en el cuarto, le cerré la puerta, me puse de rodillas y le dije, ya no puedo. Si te vas a llevar, llévame, va. Y te encargo a mi familia. Pero si no es tu voluntad, entonces ayúdame. Dime qué tengo que hacer. Porque ya no puedo. Se siente horrible. ¿Y qué crees? A partir de ese día empezó a cambiar. Era como si Dios estuviera diciendo, a ver hasta qué hora aguantas. A ver hasta qué hora te das cuenta de que tú eres incapaz. A ver hasta qué hora te das cuenta y reconoces que me necesitas. En vez de estar confiando en tus doctorcitos y en tus pastillitas. A ver hasta cuándo. Y así me imaginaba a Dios así como cruzado de brazos. A ver hasta cuándo. Aquí te espero, Alejandrito. Y el día que ya no pude, fue todo. En medio de tus desiertos, tal vez has orado, porque yo también oré. Señor, ayúdame, sáname. No me siento bien. Pero en medio de tus desiertos, le has preguntado a Dios, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Ok, estoy pasando y tal vez tú has dicho, pues vas a estar enfermo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito? Y siempre el propósito al final del día, al final de cuentas, le va a dar gloria a Dios y te va a usar a ti para darle gloria a Dios. Muchas ocasiones ese tipo de desiertos es para afligirnos y hacernos entender que no somos tan fuertes como lo pensábamos, que no somos tan buenos como creíamos, o que no sabemos tanto como presumíamos en algún momento. Y es mejor inclinar nuestras rodillas, y es mejor clamar y chillar en su presencia, a que te estén chillando en un féretro el día que tú no inclinaste tus rodillas. La voz de Dios. Dios busca que nosotros le escuchemos. ¿Por qué hablamos de todo esto? De que se puede medir una, pero no se puede medir a otra. Porque entonces escuchar la voz de Dios es confiar que Él te hace no solamente salir del desierto, sino pasar a través del desierto para mostrarte algo, para decirte algo, para hablarte. Es como si te estuviera llamando la atención. ¡Ey! Pero somos tan mulos de no escuchar que tienen que pasar ciertas cosas, a veces tan difíciles, para que entonces, sí, a ver, dime, Señor. Porque somos tan necios que andamos vagando por toda la vida, dando vueltas, igual que el pueblo de Israel. Dice, y perecieron en el desierto 40 años, porque no obedecieron la voz de Dios. No escucharon, no quisieron, fueron rebeldes. Y entonces ellos querían salir del desierto. Claro está, vivían en una tierra, la tierra de Gosén, que era una tierra fértil, una tierra donde había agua. Y Dios los llevó a un desierto. Claro que querían salir del desierto. Claro que yo creo que todos los días el pueblo de Israel decía, Señor, sácanos de aquí. Señor, llévanos ya a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Llévanos ya, Señor, ya queremos trascender por este desierto. Pero no, 40 años y toda la bola se murió allí, en el desierto. ¿Por qué? Tan sencillo como no escuchar la voz de Dios. ¿De verdad tan sencillo? ¿Algo tan sencillo los llevó a la muerte? Sí. A la iglesia, a nosotros como hijos de Dios también. Algo tan sencillo como no escuchar la voz de Dios, como no leer la palabra, como no orar, nos puede llevar a la muerte. Así tan fácil. La importancia del trabajo, por ende, de los levitas era de preservar, de buscar y de comunicar la voz de Dios en medio del pueblo. Estamos en un desierto. ¿Qué dice Dios? Van a buscar la voz de Dios, de preservar. ¿Y cómo podían hacer esto? Bueno, a través de hacer lo que hacían. ¿Qué hacían? Armaban el tabernáculo, limpiaban el tabernáculo, guardaban el tabernáculo, llevaban el tabernáculo, cargaban el tabernáculo, componían el tabernáculo si se rompía, sustituían las cosas del tabernáculo, lavaban las cosas del tabernáculo para todos lados. Entonces, a través de lo que hacían, demostraban entonces la importancia de escuchar a Dios. Porque al hacerlo estaban proclamando y estaban acentuando la dependencia del pueblo de Israel hacia Dios.
recordándole al pueblo la búsqueda constante de Dios y el compromiso de purificarse, de pedir perdón, de mantener la relación con aquel que los había rescatado. Para eso servía el tabernáculo, Dios con ellos, la morada de Dios, tabernáculo, Mishnah, la morada de Dios allí con ellos. Y entonces ellos no podían acercarse porque la santidad de Dios no se los permitía, pero entonces tenían que recordar ellos: ya pequé el día de ayer, híjole, ahí está el tabernáculo, y ni me dan ganas de voltear al tabernáculo porque se me cae la cara de vergüenza. Pero no era solamente eso, sino, híjole, ¿sabes qué? Señor, tengo que pedirte perdón. Y iba entonces por mi animalito y lo cargaba y lo llevaba allí a la puerta del tabernáculo y le decía al sumo sacerdote: ¿sabe qué, sumo sacerdote? Pequé, la regué y bien gacho, aquí está. Por favor, vengo a pedirle perdón a Dios. Porque el tabernáculo les recordaba que tenían que ir a pedirle perdón. Porque el tabernáculo les recordaba que tenían que ir a buscar dirección de Dios. Y eso era el trabajo del pueblo de los levitas. Recordarle al pueblo, decirle. Y de repente alguien decía: oye, ¿cómo le hago? Es que pasó esto, pasó aquello, ¿cómo le hago? Y el levita decía: ok, te voy a instruir. Levítico 10:10, te voy a decir cómo le hagas. Mira, ve así, hazlo así, hazlo así. Y ¿sabes qué? Ve con el sumo sacerdote, él te va a sacar más de dudas. Pero tienes que ir a Dios y tienes que arrepentirte y tienes que buscar y tienes que enderezar tu camino y tienes que restituir. Si en realidad agraviaste a tu hermano, restituye. O sea, era todo eso. Voy a plantar un árbol de manzanas aquí. ¿Qué hago? Busco a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el pueblo de los levitas decía: mira, ese árbol que vas a plantar ahí lo vas a dejar crecer, y cuando te dé el fruto el primer año no lo cortes, y el segundo año tampoco, ni el tercero, hasta el quinto año van a ser tuyos, y así le vas a dar gloria a Dios. De todas tus cosechas vas a traer las primicias. Y guiaban al pueblo de Israel. Pero ¿qué hubiera pasado si estos cuates, si el pueblo de los levitas no hubieran hecho lo que debieron de haber hecho? ¿Qué hubiera pasado si en medio del desierto la tribu de Leví no hubiera hecho su trabajo? ¿Qué hubiera pasado? Se hubieran muerto. Hubieran muerto ahí. Porque entonces perdían dirección, perdieron sentido, perdieron todo. Y entonces, pues aquí me muero. Hoy, el día de hoy, no dependemos de terceros para mantener una relación con Dios. Los únicos responsables de no seguir la instrucción y sentirnos morir en el desierto somos nosotros mismos. No hay responsables terceros aquí. Eres tú. Nosotros somos los únicos responsables de no buscar y no atender la voz de Dios para lo que viene en medio de un desierto. Por no armar, por no cuidar el tabernáculo. ¿Y qué significaba el tabernáculo? Adoración y dependencia de Dios. Eso significaba el tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Pero nosotros somos los únicos responsables de no escuchar a Dios y de estar como estamos y sentirnos morir. Y pregunta, método inductivo, aplicación. Pregunta: ¿de qué manera promueves tú, como papá, como mamá, como el líder de tu casa, autoridad de tu casa? ¿De qué manera promueves tú? ¿De qué manera tú armas o de qué manera tú cuidas el tabernáculo en tu familia? El tabernáculo significa la presencia de Dios. El tabernáculo significa adoración, búsqueda de Dios, constante de Dios, búsqueda para pedir perdón a Dios por pecado. ¿De qué manera tú, como hijo de Dios, como hombre, mujer, autoridad de tu casa, promueves, armas o cuidas el tabernáculo en tu familia? Ya no hablemos de otras, de tu familia, los que dependen de ti, de tus hijos. ¿De qué manera lo haces? ¿O qué haces, no? Y si lo haces, ¿cómo lo haces? Porque es Dios, porque es adoración, porque es infundir, es propagar el temor a Dios y el respeto a Él. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, ¿de qué manera lo haces? ¿Sí lo haces o no lo haces? Segunda pregunta: ¿de qué manera libras a tu familia de la ira y de la muerte? Porque déjame decirte que el pecado nos lleva allá. Regresate a Números. Y ahora vamos a ver los últimos versículos, 52 al 54. Y dice: los hijos de Israel acamparán
cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, fíjate bien, para que no haya ira sobre la congregación de los judíos, de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Acamparán alrededor del tabernáculo con un propósito, para que no haya ira sobre el pueblo de Israel. Era un honor que nadie podía ver ni tocar las cosas sagradas de Dios, el tabernáculo, sino solo aquellos que fueron llamados a eso. ¿Quiénes? Los levitas. En todos nosotros se alberga el ser indignos al acercarnos a Dios. Y aún más se suma en nosotros nuestra ignorancia, nuestra incapacidad, nuestra ineptitud, nuestra rebeldía. Por eso necesitamos un mediador. Alguien que venga y alguien que diga, este es Dios, este eres tú, hay un problema entre ustedes dos. Necesitamos un mediador. Y el pueblo de la tribu de Leví funcionaba como un mediador para librar al pueblo de Israel de la muerte. Porque imagínate, échale, cuéntale, 603,550 hombres de a pie para la guerra. Estamos hablando de un estimado de 2,5 millones de personas, bajita la mano, según los números que dice la Biblia. Ahora, ¿cuánta gente? Piénsale tú, en ti. No hablemos de Israel, hablemos de ti. ¿Cuántos pecados son las 12 del día? Las 12:17. ¿Cuántos pecados llevas tú en tu vida ahorita? Desde que te levantaste hasta que estás aquí. ¿Cuántos pecados llevas? ¿Cuántos pecados crees que acumules en el día? ¿Okay? ¿Cuántos pecados acumulas en una semana? ¿Cuántos en un año? Multiplícalo por 3 millones, que era todo el pueblo de Israel. Tenían una chambota los levitas. Tenían muchísimo trabajo. Tenían muchísimo trabajo para llevar a la gente. Llegaban personas y personas tal vez a buscar a Dios y a pedir perdón a Dios por lo que habían hecho. Había muchísimo trabajo por hacer. Eran mediadores entre Dios y el pueblo. Porque querían librar, o la intención era que el pueblo de los levitas libraran a Israel de la ira de Dios y de la muerte por causa de su pecado. Ahora, hay alguien a favor tuyo, hay alguien a favor nuestro, que quita la ira y que quita las consecuencias del pecado y nos lleva al Padre. ¿Y se llama cómo? Jesús. ¿Sabes qué significa la palabra Leví o el nombre Leví? Significa unir. Leví significa unir, significa unido. Es algo así como coser un trapo a otro. Eso significa, vamos a unir estos trapos, vamos a pegar estos trapos, vamos a pegar estas dos telas. Eso significa Leví, unir. Entonces, era algo muy interesante que el pueblo de los levitas se preocupara por eso delante de Dios. Vamos a unir al pueblo, vamos a llevar al pueblo delante de Dios. Y a través del sacrificio y a través de todo lo que pasó en Levítico, la gente, levitas, llevaban al pueblo a Dios. Israel dependía de Leví y Leví dependía de Dios. Y Dios hablaba a Leví y Dios hablaba al pueblo a través de Leví, a través de los tribus de los levitas. Era una dirección. Tenían que estar en sintonía. Y de nada servía si no escuchaban ellos la voz de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Ya vamos a acabar. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
atesoras ira por tu corazón no arrepentido y por tu corazón duro. Atesoras ira. ¿De qué quería librar el pueblo de los levitas a Israel? De la ira y del pecado. Atesoramos. Tú y yo tenemos un gran tesoro llamado ira delante de Dios. La ira de Dios en contra de nosotros para dar a cada uno conforme a sus obras. Piénsale cuánto tesoro de ira has acumulado en tu contra. Piénsalo. Luego busca Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? ¿Hijos de qué? Ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, nuestra naturaleza nos llevaba a la ira, nos llevaba allá a atesorar ira. Ahora, otra vez Romanos, regrésate para atrás. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Romanos 5, 1. Todos nosotros acarreamos ira. Acarreamos pecado, muerte. Pero, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es un desierto. La prueba produce paciencia. Ese es un desierto. Las aflicciones producen carácter. Ese es un desierto. La próxima vez que digas, Señor, sáname, quítame, líbrame, mejor dile, Señor, enséñame qué quieres. Porque el pueblo de Israel, más allá de escuchar la voz de Dios, ellos pudieron haber salido del desierto en 2 semanas, pero más allá de salir en 2 semanas, quedaron 40 años allí y algunos murieron porque no quisieron escuchar la voz de Dios. La próxima vez que estés en un desierto, la próxima vez que estés en una tribulación, pregúntale a Dios, ¿qué quieres? Háblame, quiero escucharte a ti. No quiero escuchar mi dolor, no quiero escuchar mi enfermedad, no quiero escuchar al doctor, no quiero escuchar mi escasez, no quiero escuchar mi necedad, no quiero escuchar a mi amigo, quiero escucharte a ti. Dime, háblame, mencióname, instrúyeme, porque si tú me trajiste aquí, tú me traes con un propósito. Y tenemos paz con Él. Y Jesús nos da paz. Amén. Cierra tus ojos. Padre, sabemos, Señor, que nuestras deficiencias, Dios, nuestra incapacidad, Señor, nuestra rebeldía nos ha alejado de ti, Señor, nos ha llevado a un lugar diferente que no sea tu presencia. Y, Señor, el día de hoy, Señor, sabemos que hemos atesorado ira. Señor, hemos proclamado y promulgado, Señor, tantas cosas, menos a ti, menos tu presencia entre nosotros, Señor. Pero tú, Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, tú has decidido morar en nuestro corazón, vivir en nuestras vidas. Ahora te tenemos dentro de nuestras vidas y corazón, Señor. Y entonces ahora, Señor, entendemos el reino, Señor, de Dios, el reino espiritual, la intención de nuestro Padre. Tan solo, Señor, ayúdanos a escucharte. Ayúdanos, Dios, a entender tu propósito. Señor, todos nosotros tendremos que pasar, Señor,
por desierto. Pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Dios, a entenderlo. Porque el conocimiento, Señor, que nos va a librar es el conocimiento de ti, de tu majestad, de tu instrucción, de tu amor y de tu sacrificio. Y hoy te proclamamos a ti, Jesús. Y hoy hablamos de ti, Espíritu Santo. Y hoy pedimos, Señor, que seas nuestro mediador. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. A ti sea la gloria, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas, bendice su hogar, bendice su familia, Padre. Ayúdalos, Dios, pero sobre todo, habla a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.